funcionó. Veamos. Bien, mientras arreglan ahí, de todas maneras, si no sale ahí, sale de aquí, ¿verdad? Pero de que sale, sale, ¿verdad? Oremos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, estamos hoy reunidos porque nuestro corazón se ha llenado de gratitud por tus bondades, tus misericordias, y que esta congregación, Señor, que hoy llega a su 8º aniversario, Señor, tú estás marcando los tiempos, los propósitos, las etapas y dando las instrucciones para lo cual tú has definido y llamado a ellos. En el nombre de Jesús, te ruego que nos hables por medio de tu palabra para que podamos ser prestos a no solamente a oírla, sino a ponerla por obra. En el nombre de Cristo Jesús, gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos un aplauso al Señor. Bien, gracias, pastor, por el privilegio de estar acá con ustedes. Quisiera comentarles algunas cosas antes de predicar. Todo lo que está escrito en la palabra para Israel, sabemos que es una sombra para nosotros. Indiferente o indiscutiblemente, la palabra del Señor nos instruye constantemente. Y los tiempos se van marcando, no solamente para decir qué edad tenemos, sino también para poder ver qué tenemos que haber aprendido o qué tenemos que aprender. Por ejemplo, cuando un niño tiene 3 años, el niño ya tuvo que haber aprendido a manejar su carácter, porque los padres lo tuvieron que haber formado. Y esto es interesante, porque fíjense que usted dice, le va a formar su carácter cuando ya entienda. No. Los niños, por ejemplo, aprenden a manipular a sus padres a los 18 meses de edad. Y cuando aparecen manipulando a sus padres a los 18 meses, ya saben cómo los padres hacen lo que ellos quieren y qué tienen que hacer ellos para que hagan lo que ellos quieren. Entonces los padres tienen que estructurar con disciplina, con palabras y con rectitud la formulación de que él, a lo que es en su carácter, tiene que definir lo que es sí y lo que es no. Debe aprender lo que es bueno y lo que es malo. Eso es a sus 3 añitos. A los 6 años, el niño debe haber terminado de formar su personalidad, es decir, su identidad, porque se va a fijar a los 7 años de edad. La psicología nos enseña, por ejemplo, que en un momento a los 6 años se termina de formar y que se fija a los 7 años ese nivel de identidad, de saber quién es él, quién es ante sus padres, quién es ante sus abuelos, quién es ante su familia. Por lo tanto, va a saber quién es ante el mundo en el que se mueve, ¿verdad? O se va a mover. Ese nivel de identidad debe llevarlo formado de manera que se estructure en esos primeros 7 años. Me llamaba la atención lo que hablaba el pastor José Luis acerca de la obediencia, porque es en los primeros 6 años y se fija en los 7 años la obediencia. Porque es ahí donde los niños tienen que aprender a obedecer, a reconocer autoridad y a sujetarse a un ordenamiento de las cosas. Cuando los niños no logran estructurarse en la obediencia, no logran reconocer una autoridad, no van a saber sujetarse en ningún ambiente en el cual tengan que relacionarse en el exterior de su familia. Y eso
lleva consigo que si eso no se logró en la casa, lo van a estar llamando a la escuela, al colegio, siempre porque hay una desadaptación a la funcionalidad como persona o como individuo. Y esto es importantísimo. No, yo sigo de todas maneras, no se preocupe. Esto es importantísimo porque en la Biblia nosotros vamos a encontrar que hay procesos formativos para la iglesia. Y que, por ejemplo, en los primeros 3 años, el ministerio en algún momento llega a pensar, saber si el Señor me llamó, o yo me metí, o quizá no era yo el indicado. En los primeros 3 años hay una ausencia de identidad. Pero cuando se empieza a reconocer una cabeza ministerial, una cabeza apostolar, y empiezan a caminar en función de una visión, se van estableciendo ordenamientos de obediencia, de autoridad y de sujeción automáticamente dentro de la iglesia también. Y hay una cuestión bien tremenda, que a los 6 años, así como se le fija la personalidad a los niños, se forma, se termina de formar y se fija a los 7, en la iglesia también el Señor a los 6 años envía una bendición sobreabundante que le va a aguantar para el 7º año, le va a aguantar para el 8º año cuando esté sembrando, y todavía le va a alcanzar cuando venga la cosecha de ese otro. Entonces es una bendición sobreabundante en el 6º año. En el 6º año, entonces es un punto determinante cuando empieza a cuestionarse algunas cosas en la iglesia. Por ejemplo, dicen, ¿no saben ustedes qué vamos a hacer el año entrante? Porque Israel lo decía, no vamos a sembrar el año entrante, entonces ¿qué vamos a comer? Y el Señor les decía, ustedes no se preocupen que van a comer en el 7º. Ustedes deben saber que en el 6º año yo les voy a enviar una bendición sobreabundante, y les va a alcanzar para el 7º, y les va a quedar semilla para el 8º, y aun cuando ustedes estén en el 8º sembrando, les va a alcanzar hasta cuando venga la siguiente cosecha. Es decir, ustedes en este 8º año están disfrutando de un año de abundancia, de bendición, de visitación del Señor. Y esto es importantísimo fijarlo, porque la iglesia se tiene que enfocar en lo que realmente le están llamando a hacer. La iglesia tiene que empezar a cambiar sus características. Mire, un niño a los 3 años ya perdió la carita de bebecito que tenía. Ya no es el bebé, ya es un niño. Pero entre los 6 y los 8 años, usted le ve un cambio sustancial al niño. Y que cuando llega a los 8 años tiene la chispa de la vida. No es Coca-Cola, ¿verdad? Pero tiene la chispa de la vida en la que está despertando y está viendo ya el crecimiento de sus compañeritos, y que anhela alcanzar eso. Entonces le empieza a tener un estímulo del medio externo. Óigame, a los 8 años se empieza a tener un estímulo del medio externo, porque en los 7 primeros años agarramos todo lo que es de nuestra familia, pero en el 8º año ya empieza un ambiente con relación al exterior. Y la iglesia es igual. Y la iglesia es igual. Entonces, ¿qué hicieron, muchachos? Aquí está, ¿verdad? Ya lo encontré. Mira lo que me encontré. Entonces fíjese que el 8, no, ahora el pastor es el chavo del 8, ¿verdad? Del 8º aniversario, ¿verdad?
Entonces, mire, este año 8 es dimensional. Es un año dimensional. Si usted va a la letra en el alefato hebreo, en nuestro idioma alfabeto, ¿verdad? Pero allá no es alegato, sino es alefato. En el alefato hebreo, la palabra, la letra 8 es yet, y eso significa marcar una frontera. Significa un antes y un después. Significa la separación entre dos cosas. También significa poner un muro, también significa una pared, poner un cerco, poner protección, separación, división y conectarse a una nueva dimensión. Miren lo que significa la yet. Y también la asocian con la dinámica de la vida, con correr, con retornar al principio, es decir, un reinicio. Ahora, si usted quiere leerlo, ¿verdad? Si sale, pues ok, si no, pues lo siento. Entonces aquí dice, la yet, dice que es el número 8, dice, es la frontera. Marca límites de separación entre las cosas. Es como una defensa, es como un muro, es como una pared, es como un cerco, es como una protección, es una separación que marca división, pero que conecta, que une a la palabra y nos hace retornar. Se le asocia con la dinámica de la vida, con correr y reiniciar y retornar. Entonces, mire, este 8 es algo interesante y profundamente importante el entenderlo, porque en la letra tiene un significado. Pero note usted también acá en el número 8. En hebreo, en el diccionario Strong significa Shemini, 8, Shemini. Y que se asocia con Shmoneh, de la raíz Shadmein, que significa engordar. Reprendo, dicen las hermanas. Significa gordura, sobreabundar. Como participio significa aquel que es rico en vigor, es cuando se cobra fuerza. Mire usted a los niñitos cuando están entre 7 años y 6 años, están algo raquitiquitos así, ¿verdad? Porque toma tu avena, mijito, no me gusta. Mira, te hice unos chiles en nogada, que a propósito le pico el hambre, ¿verdad? Pero te hice unos chilitos en nogada, pero no me gusta. Mira, te hice tu ensaladita de pepino, no quiero. Y las mamás ahí están, va de luchar para ver qué le dan y qué le gusta. Y se les ve como que no logran despegar. Entonces, fíjense que hay una costumbre popular que dicen que las muchachitas, las jovencitas, las niñas de 8 años en adelante y los jovencitos empiezan a botar la ceniza, dicen. Porque se ven así como todos deshidrataditos cuando están, que no quieren comer. Pero dice que empiezan a botar la ceniza, dice. Porque empiezan a tener lozanía. Su piel empieza a brillar. Empiezan a mostrar vigor de vida. Vigor de vida. Y como sustantivo indica fertilidad. Sobreabundante, aceite, y como número entonces es el número
sobreabundante. Ahora, solo le estoy contando eso, ¿verdad? A propósito, ¿cuánto tiempo tengo para? 1 hora. Hasta la cena. Entonces, fíjense que es cuando el octavo es cuando los niños empiezan a transformarse y empiezan a evidenciar que están cobrando vida y que tienen capacidad de asimilar todos los nutrientes que les ponen a su alcance. Allá conmigo era una obligatoriedad desparasitar a los niños de 8 años. Y en la escuela, cuando íbamos a la escuela decían, todos los de 8 años pasan por favor a hacer una línea frente a la dirección. Decían, ¿qué van a dar desparasitante? Y eso es horrible. ¿A usted le dieron alguna vez algún desparasitante horrible? Había un jarabe así que le daban a uno que, ¡ala, qué horrible, hermano! No sabía, uno no entendía si era ajo, si era saber que era cosa, era horrible. Y incluso les decía la directora o el director, le decía a las niñas, le decían, es para que botes la ceniza, es para que botes la ceniza, ¿verdad? Y había una persona que decía, se estaba poniendo bien bonita la muchachita, decía, dice que estoy botando la ceniza, pero yo no miro nada, decía, ¿verdad? Estaba cambiando su rostro. Es la edad en que empiezan a asimilar todos los nutrientes, empiezan a procesarlos y empiezan a crecer. Ahora, la iglesia es lo mismo. La iglesia al 8º año empieza a asimilar todos los nutrientes de la palabra. Lo empieza a constituir en fuente transformadora de la imagen que va a generar hacia el ambiente que le rodea. Démosle un aplauso al Señor. Para ir fundamentando algunas cosas de estas, yo le diría, por ejemplo, que allá en Levítico 25-21 dice, cuando estaban preguntándose, ¿cómo vamos a sobrevivir si no vamos a sembrar en el 7º y vamos a sembrar hasta el 8º? Entonces dice la palabra del Señor, yo entonces les enviaré mi bendición en el 6º año. ¿Qué le dije que pasaba en el 6º año? Se define la personalidad, pero se fija en el 7º. De modo que producirá fruto, ¿para cuántos años? 3 años. Y mire, y es el 9º. Pero en el 8º todavía es llamado año de la abundancia. Ahora note usted que dice aquí, cuando estáis sembrando en el 8º año, todavía podréis comer cosas de la cosecha anterior, comiendo de ellas hasta el 9º año cuando venga la nueva cosecha. Ahora, en la costumbre era que en el 8º año comían tortas de pasas. ¿Ha oído las tortas de pasas? A muchos no les pasa, pero hacían las tortas de pasa. Revisando cómo las hacían, no soy panadero, ¿verdad? Pero dice que agarraban la harina integral, o sea, solo molían el trigo y le agarraban el aceite de oliva y hacían una masa. Y después agarraban las uvas secas y las revolvían con la masa y las metían en los rescoldos. ¿Sabe qué es un rescoldo? No tengo que explicar, hermano. Las brasitas más livianitas que hay. Porque mire, hoy tengo que explicar, porque un día yo hablando de la televisión y todo con los muchachos, los jóvenes, y de repente dije, yo a estos les tengo que explicar que habían televisores en blanco y negro.
A esto les tengo que explicar que se tenían que subir allá arriba para mover la antena. Y que cuando no agarraba bien la señal, ¡pah!, le pegaba y se prendía bien, ¿verdad? Entonces, le tengo que enseñar esto. Ahora tengo que explicar el rescoldo. Es cuando ya apagaron el fuego y cuando quedan las brasas y dentro de la ceniza. Entonces era ralear un poco mover un poco la ceniza, de manera que se hicieran visibles las brasitas, y ahí ponían las tortitas. ¿Ok? Y después se la comían. Pasémoslo al idioma nuestro. Pasémoslo al idioma nuestro. El 8º año es cuando tenemos que revisar todas las pruebas, todos los fuegos por donde pasamos. Pero hay unas tortas que vamos a comer ahí, que vamos a cocer ahí. Las pruebas no vienen para fastidiarnos ni para cansarnos, vienen para enseñarnos y para edificarnos. Entonces el 8º año, démosle un aplauso al Señor. El 8º año entonces viene y con lo que usted pasó empieza a revisar cómo le fue en la feria. No a todos nos va igual. A algunos les fue duro los primeros 7 años, algunos otros tal vez suave, pero todos pasamos por el fuego de la prueba. Y las tortas de pasa del 8º año son aquellas experiencias que pasamos que fueron agradables y desagradables, que en algún momento nos van a servir para recapitular nuestra vida y enfocarnos en el propósito que Dios está estableciendo para nosotros. La iglesia tiene que hacer una revisión de las cosas que Dios va haciendo, porque cuando no tiene memoria de las cosas que Dios va haciendo, no tiene un testimonio claro de las maravillas que Dios ha hecho. A ver, déjeme plantearle de otra manera. Por ejemplo, en Latinoamérica, nuestros países tienen un problema para replantear su presente y su futuro. No tienen memoria histórica. Tienen, pero no la aplican. Por ejemplo, allá en nuestro país, en una oportunidad, había un personaje acusado de un montón de delitos de lesa humanidad. Y mire, curioso era que los municipios donde había acontecido las peores masacres pedían al personaje acusado, pero no para sentenciar, no, lo querían como gobernante. Usted diría, eso es no tener cerebro. Pues sí, tenían cerebro, pero tal vez no lo habían entrenado, ¿verdad? Pero hay algo que nosotros tenemos que ver. La iglesia necesita saber cómo inició. Es el 8º año cuando se hace la reflexión de cómo inició. ¿Qué cosas hemos enfrentado? ¿Cuáles son los problemas más serios que hemos tenido que solucionar? ¿Cuáles son las bendiciones más fuertes que el Señor ha enviado? ¿Cómo ha sido la manifestación del Señor en la activación de las cosas espirituales? ¿Por qué le estoy diciendo eso? Porque usted tiene que entender en su mover espiritual el tiempo y el propósito. Tiene que entender el tiempo y el propósito. Así como le decía, el tiempo para formar el carácter, primeros 3 años. Tiempo para formar la personalidad, primeros 6 años. Tiempo para fijar la personalidad, 7 años. Tiempo para revisar la forma en que se ha vivido, el 8º año. Tiempo para sembrar, el 8º año. Tiempo para crecer, el 8º año. Tiempo para definirse, el 8º año. Tiempo para marcar un antes y un después, el 8º año. Tiempo para proyectar el antes y hoy y después, el 8º año.
Esto es un año en el que se marca un antes y un después. Es un año en el que exige una alta reflexión. Por eso yo quiero hablarle, antes que me vaya de largo y no le muestre de qué quiero hablarle del tiempo y el propósito. Mire, porque si le pone atención al tiempo, va a entender el propósito. Si tiene propósitos pero no entiende el tiempo, puede hacer algunas cosas antes o fuera de tiempo. Y todo lo tiene que hacer a su tiempo. ¿Me explico? Por ejemplo, porque al tiempo en que usted tiene que actuar en el propósito, Dios preparó las condiciones. Si Dios no le diera un tiempo, no estaría tampoco preparada la condición. Para todo tiempo hay un propósito, y para todo propósito hay un tiempo. Entonces, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo para que nos vayamos entendiendo. El Señor decía allá en Levítico, le dice al pueblo: al octavo día, la carne del prepucio del niño será circuncidada. Porque ese era un pacto que habían establecido Abraham con Dios. Ahora se convertía en una norma para que se estuviera en el cumplimiento exacto del tiempo y el propósito. Había un tiempo, octavo día, pero había un propósito. ¿Cuál era el propósito de circuncidar al niño? ¿Fastidiarle sus niñas? No. Era identificarlo que pertenecía a una genética que tenía pacto con el Señor. Me voy dando a entender, ¿verdad? Si usted se duerme, le pregunto. Solo así allá conmigo, así se están despiertos. O sea, más cuando empiezo a mover así para allá, dice, dice, al octavo día. Entonces, mire, les voy a explicar un poquitito acá. Dios tenía que preparar el propósito, y Dios tenía que preparar el tiempo, y el hombre tenía que ejecutar en tiempo el propósito. ¿Cómo preparaba Dios al niño para ser circuncidado al octavo día? Fíjese, le voy a contar pues un poquito clínico, algo clínico. Yo no soy médico. Dice que cuando el niño mama su primera porción de leche y se hace su cuajada en la pancita y empieza a correr sobre su intestino delgado, ese bolo alimenticio empieza a producir microhemorragias en el intestino del niño. Y entonces hay una alarma completa en el cuerpo del niño, hay hemorragias, y buscan en el hígado si hay algún elemento que pueda contrarrestar la hemorragia, y no lo encuentran. Nosotros nacemos sin protombinas, nosotros nacemos sin vitamina K, para ponerle nombre a las protombinas. Nosotros nacemos sin vitamina K. Por eso a los niños les tienen que poner, a veces, cuando los tienen que ir a meter a cirugía, les tienen que poner vitamina K, protombinas. Entonces, mire, ese bolo, no borracho, bolo alimenticio, va pasando y va haciendo rasguños que generan microhemorragias. Entonces preguntan al hígado, ¿qué es el encargado? No tengo. Entonces el intestino empieza a producir protombinas. Y empieza a producir las protombinas y va sellando las microhemorragias. Al tercer día, el hígado descubre, qué raro que al tercer día, ¿verdad? Descubre que hay una sustancia que está circulando en el cuerpo que él no ha producido, que él es el laboratorio. Entonces empieza a preparar su laboratorio para poder producir la protombina.
Pero el intestino sigue produciendo, porque está corrigiendo. Y el sexto día, el hígado está listo para empezar a producir. Y entra el cambio de funciones en el séptimo día. El séptimo día produce por última vez el intestino, la protombina, y produce el hígado su primera porción de protombinas. Y en el día octavo es el día más alto de vitamina K en la circulación sanguínea del hombre. Entonces cuando vienen y dicen hay que circuncidar, hermanos, si no tenían un escapelo de esos de un bisturí con mucho filo y no tenían gasas ni nada, hermano, para entrarle a la cirugía, lo hacían tal vez con aquellas de obsidiana, ¿verdad? Que hasta rasgado, estirado hacía la piel. Sin embargo, cuando lo circuncidaban, tenía su más alto nivel de protombinas. Entonces no tenía mucha hemorragia y su cicatrización era rápida. Entonces en el tiempo y en el propósito, Dios lo preparó. Entonces da la instrucción al octavo día me lo trae para que lo circuncide. Pero aquello ni siquiera sabía por qué, pero Dios preparó un propósito y preparó el tiempo. Entonces a la iglesia igualmente le dan tiempo y le dan propósitos. Y hay que cumplir los tiempos y cumplir los propósitos. Porque si se te pasa el tiempo, perdiste bendiciones y te va a costar un poco más. A ver, ¿a quién le costaría un ejemplo? Por ejemplo a Timoteo. Timoteo, su mamá era hebrea, pero su papá era griego. Y un día Pablo recibe la presión de que si va a andar predicando la palabra, que circuncida a Timoteo. ¿Usted se imagina? Timoteo ya era un jovencito. Y le dice Pablo, te tengo que circuncidar. ¿Usted qué hubiera hecho? ¿Usted qué hubiera hecho como varón? No. Ya no estaba solo por un asunto religioso de la gente, y para habilitar a aquel tenía que hacerlo. Pero ya no era el tiempo. Mas ahora la circuncisión, bendito Dios, es Cristo Jesús en el corazón, el que circuncida tu corazón. Ahora, usted se imagina, ¿usted alguna vez fue con su abuelo, con sus horas, que 4 hojas para rasurarse, ¿verdad? ¿Usted no fue alguna vez con su abuelo cuando que su barbero tenía un pedazo de piel así de cuero y que sus navajas, ahí afilaba su navaja? ¿Usted vio eso? Y de ahí lo rasuraba al abuelo y todo. Usted se imagina a Pablo con su pedazo de cuero y su navaja. Ándale pues, Timoteo, te voy a circuncidar. Cuando hacemos las cosas fuera de tiempo, son dolorosas. Cuando la iglesia hace las cosas fuera de tiempo, es doloroso. A veces hay que llamarle la atención a alguien. Ay, no, pobrecito, porque me ayuda, ofrenda, diezma, siempre me va a hacer mis mandados. No, párale. Y tienes que ponerte ahí y decirle, esto no es así. Porque si lo haces fuera de tiempo, te va a doler a ti y a él.
Yo digo que Pablo sufrió con llevar a Timoteo a la circuncisión. Tiempo y propósito. Ahora, note usted, como dice aquí, cuando nazca un ternero, un cordero o un cabrito, quedará 7 días con su madre. Desde el 8º día en adelante será aceptable como sacrificio de ofrenda encendida al Señor. ¿Cómo entiende eso? Bueno, ahí le está diciendo a Aarón: Aarón, los que no estén consagrados no pueden participar de esto. Solo los consagrados pueden participar de esto. Bueno, en parte le estaban enseñando al pueblo sensibilidad, pero también santidad, que no podían matar en sacrificio a una criatura si no había estado un ciclo de tiempo con su familia, con su madre, con su vaca si era ternero, con su oveja si era cordero. Ahora, note usted, si bien es cierto que ahí le estaban enseñando ternura al pueblo, cuando se enseña ternura en el pueblo, ¿usted enseñó alguna vez ternura a sus hijos? ¿Cómo le enseñó? A ver, ¿qué ejemplo le pusiera yo? ¿Verdad? Por ejemplo, ya. El Señor me permitió ser papá de 3 hijos hermosos. Busco una nuera y busco un yerno. Y a uno ya se casó, ¿verdad? Entonces, que me oyen decir, va a decir: papá. Entonces, mire, les compré un par de pollitos de esos amarillitos que venden en las veterinarias, ¿verdad? Cada quien cuida sus pollitos, Bueno, y tenían su cajita así donde todas las tardes iban y del jardincito agarraban a los pollitos y los metían y ahí iban. Y iban jugando con sus pollitos. Pero tenía un manto negro, un pastor alemán manto negro. ¿Y qué cree que pasó? Usted es fatalista, fíjese. Entonces vea, hay un corredorcito en su casa y tenía unas sillitas ahí y me salía a observarlos cómo comían. El perro lo tenía, cuando salían los pollitos lo tenía que poner en un lado para que no les hiciera daño. Y el perro salía, hasta babeaba el perro, viéndolos ahí. Y los animalitos ni en cuenta con el perro. Y me puse a ver 2 pollitos de esos, que del jardincito salió un gusanito así, de aquellos que se mueven así que, a ver cómo le llamarán, medidores, creo que le digo, que van pulgada por pulgada, ¿verdad? Y estaba caminando el gusanito, y en eso uno de los pollitos lo vio y salió corriendo, pero en eso el otro también lo oyó y ¡pum! Se pegaron los 2, ¿verdad? Y se empezaron a pelear los 2. Y el gusanito ni en cuenta también, así como aquellos con el perro, ni en cuenta. El gusanito ni en cuenta también. El gusanito siguió, se metió entre la plantita y se fue. Y ya cuando aquellos dejaron de pelear, buscaron el gusanito. Y ya se había ido. ¿Por qué me está contando eso?
porque ustedes pensaban que se lo había comido el perro. Pero cuando no te enfocas en el propósito y otros vienen y contienden contigo, dejas ir tu bendición. Dejas ir tu bendición. ¿Alguien te ha enojado cuando llegas a la iglesia en alguna oportunidad? Se opuso a tu propósito y tú caíste en la trampa del otro. Tenías una bendición de un puesto de trabajo, de repente aplicaste y vino alguien y dice: no, eso es para otro nivel y todo. Entonces, ¿para qué voy a llevar mi papelería? Caíste. Los propósitos de Dios para tu vida son bendición sobre bendición, bendición sobre bendición. Pero hay un montón de oposiciones. Y que si no cumples el propósito, si no revisas los tiempos, tu vida va a estar siempre detenida. Ay, ¿por qué a mí no se me dan las cosas? Ay, ¿por qué será que yo no logro tal o otro? ¿Por qué será? ¿Por qué será? Porque no estás en tiempo, ni entendiendo el tiempo, ni entendiendo el propósito. Tienes que entender, por eso 8 años es para que te sientes y ver que hay un reinicio. 8 años es para que te eches un vistazo para atrás y que puedas determinar que las cosas van cambiando. Mire, a veces el propósito se pierde por incredulidad. Había un hombre de Dios que tenía un turno sacerdotal y le tocó ir al templo y cumplir su turno sacerdotal, Zacarías. Y cuando estaba en el templo, frente al altar del incienso, ofreciendo el incienso, se echó un vistazo a su derecha y vio un hombre parado, hay un ser parado a la par de él. Y le dijo: Zacarías, tu oración ha sido oída. Elizabeth va a tener un hijo tuyo. Y ya eran viejitos. ¿Usted cree que qué pasó ahí? ¿Qué dice la Biblia que pasó ahí? No le creyó. Y le dice: porque no creíste, te vas a quedar mudo. Bueno, también déjenme plantear una cosa aquí. El evangelio no es religión, es un poder sobrenatural, es poder de Dios, es revelación de Cristo. Tiene que pasar la malla, el muro, para ir a donde se ven las cosas espirituales. A ver si me da tiempo, aprovechamos para platicar un poco al respecto. Pero mire, pues, ¿qué pasaría si se te aparece alguien a la par? Estás orando y estás sirviendo, Señor, y de repente miras quién está a la par tuya. No es la Llorona. Aparte, ¿verdad? Sí. ¿Qué pasaría si tú te metes a orar y a clamar al Señor y de repente estás en lo mejor de tu ofrecimiento? Cuando levantas la vista, miras a alguien que te está observando. No es fácil. No es fácil. Yo le voy a comentar algo. Hace un tiempo me invitaron y me dieron un hotel muy bonito. Pero había una persona que siempre me decía: cuando usted vaya a esta ciudad, por favor, yo lo quiero tener en mi casa. Si quiero un día, una noche. Porque me había dado el privilegio, Señor, de orar por ellos, y el Señor había hecho una obra maravillosa. Va, está bueno, le dije, va, está bueno, pero esa vez cabal me controló que yo iba a llegar, ¿verdad? Y llegó y me dice: por favor, apóstol, sí, mire, pues yo lo vengo a traer después del culto.
Y se va allá y desayunamos y después lo vengo a dejar. Está bueno, pues llegó a traerme con su esposo, sus hijitos y todo. Y nos fuimos. Pero tenía que subir a la plataforma de la universidad unas tareas. Y apagué la luz, ¿verdad? Y me quedé solo con la luz de la computadora. Y ahí estaba yo trabajando, pero cuando está subiendo a la plataforma se oye un ruidito como... Se fue el archivo, ¿verdad? Y estaba yo, pero empecé a oír el ruidito, pero yo no había subido el archivo. No le puse caso porque yo miraba, pensaba que en los lentes, porque uso lentes para leer, ¿verdad? Pensé que era el reflejo lateral de mi lente el que estaba reflejándose de la pantalla. Pero de repente, cuando ya subí el archivo, volteé a ver, había una ancianita así, viéndome. Y yo le dije, ¿estás viendo esta guapura? Eso es para que usted despierte, hombre. Entonces, cuando la veo, ¿sabe cómo la vi? Como una anciana, como se visten las italianas. Y le dije, ¿qué haces aquí? Claro, me impactó. Me impactó. Mientras jalé aire, le dije, ¿qué haces aquí? Y me dijo, sin voz, porque eso lo oyes distinto: aquí vivo. Entonces le digo, no tienes por qué vivir aquí, tienes que irte, ya no perteneces a este mundo, vete. Y me paré, pero lo curioso fue que yo ya no vi la pared del dormitorio donde estaba, sino que vi como un jardín enfrente y habían unas gradas y una vueltecilla así. Y esta señora agarró ¿cómo le dicen? Un chal, como un rebus, y se enrolló y salió. Bajó las gradas, dio la vuelta y vi que se metió en la casa, 2 casas adelante del vecino. Al otro día le digo, miren ustedes, aquí había una entidad. Ah, ya. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cómo? Pues es una viejita, como italiana. Yo digo que era la dueña de la casa, le dije anteriormente, y digo que murió ahí donde ustedes me mandaron a dormir. Y ellos se rieron igual que usted, porque tampoco sabían la historia. Averigüen, les dije. Averigüen. Se fue y entró 2 casas adelante. Averiguaron. Como al tiempo me contaron. Sí, eran italianos. Y la viejita murió ahí justo, pero no sabíamos nada, apóstol. No sabíamos nada. Y murió justo en ese cuarto donde usted está. Pero se salió. Sí, ellos eran los dueños de la segunda casa donde usted la vio entrar. Entonces Zacarías tenía razón. Eso impacta. Si usted no está acostumbrado a la liberación, ahí se libera. Entonces Zacarías tenía razón. Ver a alguien parado así produce un impacto, porque no está acostumbrado a lo sobrenatural. Y el evangelio es eso. Tenemos que entrar a esa dimensión espiritual. Al 8º día dice que vinieron a circuncidar al niño. ¿A quién? A Juan. Y lo iban a llamar Zacarías, según el nombre de su padre. Y él dice, no se llama Zacarías, no se llama Zacarías, porque es al 8º cuando te dan nombre.
Cuando te dan tu nombre verdadero. Porque los que no creyeron en la primera etapa, es en el octavo cuando te dan tu nombre verdadero. Entonces, mire, lo iban a circuncidar, lo iban a hacer de pacto. Pero muchas veces el propósito no lo puedes entender, ni el tiempo lo puedes entender, si de repente te casaron con una religión. Incluso te pudieron haber casado con una doctrina o con una cultura. Por eso la palabra te viene a romper todos tus esquemas y te viene a dar una dimensión exacta de lo que debe ser según el propósito de Dios, según su mandato. Por ejemplo, yo digo que nosotros no vamos a llegar a conocer la justicia de Dios aquí. Por ejemplo, el rollo ese de los que contratan temprano a mediodía y aquel que llega a trabajar 1 hora en la tarde y le da un denario. Y después vienen los que empezaron desde temprano y le dice, mira, señor, nosotros todo el día estuvimos y me estás pagando igual que él. Y él le dice, ven para acá. ¿Por cuánto te contraté? Por un denario. ¿Y cuánto te di? Un denario. Entonces, ¿dónde está la injusticia? Dice. Pero en nuestra justicia humana tenía más derecho aquel que este otro, según nosotros, según los derechos humanos, ¿verdad? Ahora, aquel que enterró el talento, quítenselo y entréguenselo al que más tiene. ¿Cómo? No le atino. Si usted le atina, ayúdeme. Porque la justicia, en su definición, es darle a cada quien lo que se merece. Ahora me quedé lento aquí, mire pues. Si usted define la justicia, es darle a cada quien lo que se merece. Ahora defíname misericordia. Es darle algo a alguien que no lo merece. Y ahora él dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, sino misericordia quiero. Entonces, estoy en esa ecuación que es darle a alguien lo que no merece. Misericordia. Tienes que enfocarte para que la religión no te robe. Mire, pues, por ejemplo, dice, se recuerda de aquella mujer, ¿verdad?, que agarraron en el mismo hecho del adulterio. Pero como insistían en preguntarle, Jesús enderezó: el que de ustedes esté sin pecado, sea el primero en tirarle la piedra. ¿Se recuerda la mujer que agarraron en adulterio, verdad? Sí. Y ahora, aquellos estaban religiosos. Dale, Señor, de una vez. Échatela. Mátala. Y el Señor está viendo, estos no entienden el propósito. Estos no entienden el tiempo. Su religión los estupidizó. Porque la religión sí estupidiza, hermano. Así decía Karl Marx, Engels, Lenin, y aquellos decían que estupidiza. Y hasta Pablo dice también, Gálatas estúpidos, dice. Quien los fascinó. Quieren regresar a la religión. Les voy a hacer una pregunta: ¿recibieron el Espíritu Santo por la fe o por la ley o por la religión? Pues tenemos un asunto, que la religión
no te permite entender tiempos ni propósitos. Mucho menos te va a empezar a manifestar justicia ni misericordia. Aquí la norma que ellos tenían es decir, hay que apedrearla, hay que matarla a la mujer. ¿Y al hombre? Es que el hombre se nos escapó, ¿verdad? No. Sabían quién era, había que irlo a traer también. Cuando no entendemos tiempos y propósitos, aquí lo que estaban entendiendo los religiosos, lo que no estaban entendiendo los religiosos era que era un tiempo nuevo por medio de Jesús, que era un propósito nuevo del Señor en Jesús, y no lo estaban entendiendo. Dios santo. ¿Ya se terminó el tiempo? Es un tiempo nuevo, gloria a Dios, ¿verdad? Pero ¿sabe qué discierno yo ahí? Que usted dice, aunque sea tamales oaxaqueños, de raja. Ahorita está usted pensando en una cecina, en unos camarones al mojo. Ya. Aleluya, dígase, aleluya. Seguimos, ¿verdad? Bueno, ya solo 14 diapositivas me faltan. Entonces, ¿usted recuerda aquel hijo que le llaman el pródigo? Ese no entendió ni tiempo ni propósito. Dame mi herencia, dame mi herencia, dame mi herencia. Y le dieron y se fue. Y allá, perdido, logró entender tiempo y propósito. Hay mucha gente que su inconformidad los lleva a perder el entendimiento del tiempo y su propósito. Este hombre va en su tiempo y en su propio propósito, no en el tiempo y el propósito de Dios. Ahora, ¿qué lo lleva allá? Su inconformidad. Mire, la inconformidad es como un virus. Como el virus de la gripa. Un inconforme hoy, mañana 10 están inconformes. Esos 10, otros 20 inconformes, esos otros. El virus de la inconformidad es así. Va contagiando a otros, va contagiando a otros. Ese es un virus que hay que agarrarlo luego, porque lo saca de tiempo y lo saca de propósito. La inconformidad te saca de tiempo y te saca de propósito. Este hombre, allá cuando encuentra el tiempo y el propósito, de nuevo se reencuentra. Ahora dice, me levantaré, iré a mi padre, le voy a decir que pequé contra él y contra el cielo, que no soy digno de ser llamado su hijo. Se reencontró. Algunos ya no se reencuentran. Ahora usted mire, mantente en el propósito y mantente en el tiempo. Aunque la muerte llegare, mantente en el propósito y en el tiempo. Y esos son los dos ejemplos y con eso termino. No importa que no termine el tema, pero mire, Jairo, ¿se recuerda de Jairo? Se fue a buscar al Señor porque su hijita estaba gravemente enferma. Y allá le dice al Señor, ¿puedes ir a mi casa para que mi hija sane? Y le dice, iré. Y le van a decir, ya está grave, está muy grave. Vamos pues, dice el Señor, vamos.
¿Cómo estaría usted con una aflicción de esas como la de Jairo? Que el Señor le dice, vamos, y de repente entre toda la montonazón hay otra mujer que tiene un propósito y le llegó su tiempo. Basta con que toque el borde de su manto. Ya me gasté todo mi dinero y no soy capaz de sanar. Basta con que toque. Y ya van caminando para la casa de Jairo y toca que al manto y se voltea al Señor y dice, ¿quién me tocó? Señor, ¿cómo se te ocurre preguntar quién me tocó si vamos en una sola montonazón? ¿Usted nunca fue al estadio alguna vez? Y que así chaparrito lo que tiene que hacer es subirse un poquitito y se lo llevan en el aire, hermano. Sí, se lo llevan en el aire. Pues así llevaban al Señor. Y de repente él dice, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó? Ay, Señor, ¿cómo se te ocurre preguntar? Si mira cómo vamos. No, alguien me tocó diferente. Porque él vio tiempo, propósito. Y volteó. ¿Usted se imagina a la mujer que le había tocado, hermano? Si él era considerado santo, rabí. Y dice, ¿quién me tocó? Y de repente queda así, yo Señor, tu fe te ha sanado. Y el otro, Jairo, ay, apúrate, Señor, apúrate. Vamos, Señor, vamos. Cuando llegaron y le dijeron, Jairo, ya no ruegues al maestro. Ya se murió la nena. El Señor estaba ocupado con la mujer, pero escuchó y volteó a ver y le dice, Jairo, sigue creyendo. Sigue creyendo. Veniste con un propósito y pensás que se te terminó el tiempo, pero no. Y cuando llegó a la casa de Jairo, todos ya estaban velándola prácticamente. Y le dice, hey, la niña no ha muerto, la niña duerme. ¿Y qué dijeron esos otros? El que no entiende tiempo ni propósito se ríe de las cosas del Señor. Se rieron, dice, pues no los invitó el Señor a entrar. Solo invitó a sus discípulos. ¿Dónde está el papá? ¿Dónde está la mamá? Vénganse conmigo, vénganse ustedes también como mis discípulos. Y los metió, solo los discípulos. Y los que tienen el tiempo y el propósito invitan al Señor a entrar. El 8º año es un tiempo en el que tienes que invitar al Señor a entrar. No puedes quedarte. No puedes ir sin tiempo y sin propósito. Ahí está lo de Jairo, Lucas 8:41. Aquí está lo de la mujer, Lucas 8:43. Ahora, note usted, ¿cómo la religión nos enseña la muerte del Señor Jesús? En la cruz, como una derrota, como que lo vencieron. No, no lo vencieron. Él dijo, nadie me puede quitar mi vida, yo la pongo. Y me ha sido dada la autoridad para volverla a tomar. Ahora, él sabía el tiempo y el propósito. Cuando él está en la cruz, déjeme, y con esto voy a terminar. Cuando él está en la cruz, aquellos están, sálvate, ándale pues, bájate si eres Dios. Y están gritándole un montón de cosas. Sálvate a ti mismo, si eres hijo de Dios, entonces, no. Él no estaba en los propósitos de los hombres. Él estaba en la cruz por el propósito que Dios le había dado.
Él en la cruz estaba clavando el acta de tu condenación. Él en la cruz estaba derramando su sangre para lavar tus pecados. Él en la cruz estaba venciendo a las potestades y exhibiéndolas públicamente para vergüenza de ellos. Él estaba en la cruz haciéndote más que vencedor en tu nombre. Él estaba en la cruz profesando una victoria maravillosa. El Señor estaba enfocado en el tiempo y en el propósito. Que cuando aquellos están picándolo y molestándole, sálvate, sálvate, ándale pues si eres hijo de Dios, dime pues. ¿Sabe qué hace el Señor? Porque está enfocado en su propósito de que usted no tenga acta de condenación, que usted tuviera perdón de pecados, que usted fuera evidentemente comprado con la sangre. El Señor está diciendo, perdona a estos, Señor, perdona a estos que no saben lo que hacen. Ahí está, sencillo. Perdona a estos que no saben lo que hacen, lo que estos ni entienden su tiempo ni su propósito. Yo estoy aquí en la cruz con un propósito. Yo estoy aquí en el cumplimiento de un tiempo. Yo estoy aquí marcando un antes y un después. Yo estoy aquí en la cruz porque he venido a cumplir el mandato del Señor. Como que algo discernió el otro ladrón y le dice, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y usted lo vuelto a ver, dice, le alcanzó. Cuando el cristiano entiende los tiempos y los propósitos, puede ir de victoria en victoria, puede ir de poder en poder, puede ir de gloria en gloria. Pero si no entiendes los tiempos y los propósitos, tu frustración te va a llevar a conocer a un Dios que no te oye. Tu frustración te va a hacer resentido, amargado. Dios no vino para hacerte amargado, resentido, ni para que vivas todo el tiempo en angustias. Dios vino para darte esperanzas, para darte un futuro, para mostrarte sus planes de bien. Y yo creo que de alguna manera los tiempos se deben entender. Yo le decía, los primeros 3 años se forma tu carácter. A los 6 años se forma tu personalidad y se fija a los 7 y te bendicen. La iglesia es igual. En los primeros 3 años se estabiliza el llamamiento. Al 6.º año te bendicen sobreabundantemente. Pero en el 8.º año tienes que hacer una revisión. Porque hay abundancia, porque hay fertilidad, porque estás marcando un antes y un después, porque ahí estaba cuando quitaban lo carnal y te hacían hombre de pacto. Es ahí donde te dan la oportunidad de establecer un muro que no te hace retroceder, sino que tienes la capacidad de alcanzar en el tiempo el propósito de Dios. Esto que estén aquí es señal de que se marcaron los tiempos de abundancia del Señor. También es señal de que ustedes tienen que revisar el 8.º. ¿Qué cosas fueron las tortas de pasa? ¿Cuáles fueron las pruebas? ¿Cuáles fueron los problemas? No todo es victoria. Mucha gente a uno le cuenta su testimonio, hermano, y viera qué tal cosa, y viera qué tal. Uno se siente hasta sin ministerio, dice nuestro apóstol, ¿verdad? Sí, el ministerio es de luchas, batallas, guerra, pero también de victoria en Cristo Jesús. Y el 8.º es el tiempo. Gloria a Dios, aleluya. Solo me pasé 10 minutos. Bueno, desde que pusieron aquellos aquí, ¿verdad? Pero
Por lo demás no lo controlé. Pero yo quisiera, en este primer tema mío, que ya estuvo el del pastor José Luis, quiero que usted se eche un vistazo. ¿Cómo fueron sus primeros 8 años de vida? Puede ser la sombra de sus primeros 8 años como cristiano. Yo quiero invitarle a que se ponga de pie. Y quiero mostrarte que el Señor Jesús nunca se desenfocó. Hubieron muchos hombres que se desenfocaron, como Sansón, como los hijos de Jacob, a excepción de José. Pero yo no quiero que tú te desenfoques. ¿Cómo ha ido tu vida? ¿Cómo ha ido tu vida? ¿No será que el medio te ha desvirtuado los tiempos y el propósito? No dejes que las circunstancias condicionen el tiempo en que debes lograr las cosas. No dejes de comer las tortas de pasas, repasar lo que un día el Señor te dio. Vengo en el nombre de Jesús, habilitando el propósito, habilitando el tiempo en tu vida. Vengo en el nombre de Jesús, sanando las heridas que se pudieron haber producido en el tiempo de este caminar. ¿No será que tu vida necesita una revisión? ¿No será que tu vida necesita reencontrarse con el propósito del Señor? ¿No será que los ambientes te están condicionando a no verificar el tiempo y el propósito? Jesús sabía el tiempo y el propósito, y estaba en la cruz, no como la religión te lo ha mencionado. Él estaba venciendo a las potestades en la cruz del Calvario. Él estaba exhibiendo públicamente a las potestades. Él estaba quitando la condenación de tu vida. Él estaba derramando su sangre para el perdón de nuestros pecados. Él estaba pagando el precio para que tú nunca más anduvieras sin propósito. No quiero que el enemigo te robe la capacidad de vivir en el propósito y en el tiempo de Dios. ¿Habrá alguien entre nosotros que le quiera decir: Señor, yo quiero reencontrarme? Pueden haber pródigos que necesitan reencontrarse con el propósito. Pueden haber mujeres como la del flujo de sangre que necesitan tocar el manto del Señor. Pueden haber hombres que la religión los tiene atados y que los lleva a querer hacer justicia humana sin hacer misericordia. Si quieres venir al altar y decirle: Señor, yo necesito encontrarme con el tiempo y con el propósito. Ir al altar nunca es una vergüenza. Ir al altar nunca debe ser causa de pensarlo 2 veces. Ir al altar es decirle al Señor: Señor, yo oí tu palabra y necesito que me direcciones. Yo oí tu palabra y quiero entender tu tiempo, tu propósito. Que no las condiciones externas me absorban. Levanta tus manos y dile: Señor, yo recibo esa iluminación de tu palabra
Yo recibo tu palabra como una lámpara y recibo tu enseñanza como una luz para ver mi camino, para ver el propósito y para entender los tiempos. Dice la palabra en Proverbios, dice, el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz. Que tengas lámpara y que tengas enseñanza, que tengas luz, que nada te detenga, no importa las circunstancias. El mayor ejemplo es Cristo Jesús. No importando todo lo que los fariseos, los saduceos, los religiosos hacían, Él cumplió en el tiempo el propósito de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús y ruego que seas prosperado en todo. Que el Señor tenga de ti misericordia. Que el Señor alce su rostro sobre ti. Que el Señor te dé paz. Que el Señor ilumine tus pasos. Que el Señor te revele el propósito. Y que ningún ambiente contrario al propósito y al tiempo de Dios te haga detener tu vida, te haga retroceder, sino más bien te desafía a ser transformado y a ser transformada para alcanzar en el tiempo, dar el fruto. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Te amamos, Señor, te exaltamos y te bendecimos. Aleluya. Gloria a Dios. Ahí donde estás, sigue en la comunión con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. Muévete, Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. El Espíritu de Dios una vez más. El Espíritu de Dios está en este lugar. Tú puedes sentir al Espíritu de Dios en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu
Levanta tus manos y dile: muévete en mí, Señor. Aplauso al Señor. El Espíritu de Dios está en este lugar. ¿Cuántos lo saben? Vamos a alabar con todo nuestro corazón al Señor. Denle un grito de